El sol de julio caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Martínez cerró la persiana metálica de su pequeño taller mecánico en la colonia Santa Elena. A sus 38 años, las manos curtidas por casi 2 décadas trabajando con motores, contaban la historia de un hombre que conocía cada tornillo, cada pistón, cada sistema de un automóvil, como si fueran parte de su propio cuerpo. Pero ese conocimiento, tan valioso en otros tiempos, parecía no ser suficiente para mantener a flote el negocio que su padre le había heredado 5 años atrás. La crisis económica había golpeado duramente al sector y los clientes preferían ahora los talleres de las grandes franquicias con sus sistemas computarizados y sus promociones agresivas. Roberto caminaba por la avenida López Mateos rumbo al mercado de abastos, donde compraría lo mínimo para la cena. En su bolsillo llevaba apenas 300 pesos, lo único que había ganado ese día reparando el alternador de una combi. Su esposa Lupita había regresado a trabajar como enfermera para ayudar con los gastos, y sus 2 hijos, Daniela de 12 años y Roberto Jr. de 8, habían tenido que dejar el fútbol y el ballet para que pudieran pagar la renta del pequeño local. A pesar de todo, Roberto nunca había considerado cerrar definitivamente el taller que llevaba el nombre de su padre, Mecánica Martínez, desde 1985. Cada herramienta, cada mancha de aceite en el piso de concreto, cada foto amarillenta en la pared le recordaba las lecciones de honestidad y excelencia que don Jesús Martínez le había inculcado desde niño. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Aquella tarde de julio, Roberto había decidido tomar un camino diferente de regreso a casa. La avenida principal estaba congestionada por las obras del tren ligero, así que optó por las calles secundarias del barrio de Chapalita. El calor era sofocante y el cielo comenzaba a oscurecerse con nubes que prometían una tormenta típica del temporal jalisciense. Mientras caminaba, Roberto escuchó el sonido inconfundible de un motor sobrecalentado. Era ese ruido característico que cualquier mecánico experimentado podía identificar. El borboteo del líquido refrigerante hirviendo, acompañado del siseo del vapor escapando. Volvió la cabeza y vio un sedán Nissan gris, modelo reciente, detenido en el arcén de la calle. El cofre estaba levantado y una columna de vapor blanco se elevaba del motor. Una mujer estaba parada junto al vehículo, mirando el motor con expresión de absoluta impotencia. Vestía ropa sencilla, pantalón de mezclilla desgastado y blusa blanca de algodón. Nada que llamara la atención. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo simple y no llevaba maquillaje aparente. Calculó que tendría alrededor de 40 años, tal vez algunos más. Roberto se acercó con cautela, sabiendo que muchas mujeres se ponían nerviosas cuando un extraño se aproximaba en una situación vulnerable. «Buenas tardes, señora», dijo con voz respetuosa, manteniendo una distancia prudente. «Disculpe que me meta, pero soy mecánico. ¿Puedo echarle un ojo a su carro? Se ve que está sobrecalentado». La mujer lo miró con una mezcla de alivio y cautela. Sus ojos eran de un tono café oscuro, inteligentes y penetrantes, que parecían evaluar cada detalle de Roberto en fracción de segundos. «Por favor», respondió ella con voz firme pero cortés. «No entiendo nada de esto». Venía manejando y de repente empezó a salir humo. Roberto se acercó al motor y inmediatamente identificó el problema. La manguera superior del radiador tenía una fisura considerable por donde escapaba el líquido refrigerante a presión. No era una reparación que pudiera hacerse ahí mismo sin las herramientas adecuadas, y además el motor estaba demasiado caliente para manipularlo con seguridad. «Señora, tiene una fuga en la manguera del radiador», explicó Roberto mientras señalaba el componente dañado. «El motor está muy caliente ahorita. Si intenta seguir manejando así, puede fundir el empaque de la cabeza del motor, y eso sí saldría carísimo de reparar. Estamos hablando de unos 25 mil pesos o más». La mujer pareció alarmarse. «¿Y qué puedo hacer?». Roberto pensó rápidamente. Estaban a unas 6 cuadras de su taller. «Mire, lo más seguro sería que esperáramos a que el motor se enfríe un poco, le echáramos agua para rellenar el radiador, y yo la guío muy despacio hasta mi taller. Está aquí cerquita, como a 10 minutos caminando. Ahí puedo cambiarle la manguera y revisar que no haya más daños». La mujer lo estudió por un momento largo. Roberto sostuvo su mirada con
con tranquilidad. Estaba acostumbrado a que las personas dudaran, especialmente en estos tiempos donde la desconfianza era moneda corriente. ¿Cuánto cobraría por eso?, preguntó ella directamente. Orchestrated Character Development and Established Initial Romantic Tension. Continúo desarrollando la historia. Necesito mostrar la honestidad de Roberto y establecer la conexión inicial entre los personajes. La jueza está evaluando su carácter. La manguera cuesta como unos 300 pesos. 350 si es de marca buena, respondió Roberto con honestidad. La mano de obra, pues unos 200 pesos. Total serían como 550, 600 pesos. Pero primero tendría que revisar bien que no haya más problemas. Si el motor se calentó mucho, a veces afecta a otras cosas. La mujer asintió lentamente. De acuerdo. ¿Cuánto tenemos que esperar? Roberto tocó con cuidado el tanque del radiador y retiró la mano rápidamente. Como media hora, mínimo. Está bien caliente todavía. Para sorpresa de Roberto, la mujer no pareció molesta por la espera. Simplemente asintió y se recargó contra el carro. Entonces esperamos, dijo con calma. Durante esos 30 minutos sostuvieron una conversación que Roberto encontró inesperadamente agradable. La mujer, que se presentó simplemente como Elena, le preguntó sobre su trabajo, su taller, su experiencia. Roberto, por naturaleza reservado, se encontró hablando con libertad sobre su oficio, sobre las dificultades que enfrentaba el taller, sobre cómo la tecnología estaba cambiando el trabajo mecánico, pero los principios básicos seguían siendo los mismos. Mi papá siempre decía que un buen mecánico no es el que tiene las herramientas más caras, sino el que sabe escuchar al motor, compartió Roberto con una sonrisa nostálgica. Me enseñó que cada carro tiene su propio lenguaje y que si le pones atención te dice exactamente qué le duele. Elena escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas específicas que sorprendieron a Roberto por su pertinencia. No eran las preguntas típicas de alguien que no sabía nada de mecánica, sino de alguien inteligente que sabía hacer las preguntas correctas para entender un tema complejo. Cuando el motor finalmente se enfrió lo suficiente, Roberto caminó hasta una tienda cercana y compró 2 garrafones de agua. Rellenó cuidadosamente el radiador, explicándole a Elena cada paso del proceso. Va a perder agua en el camino por la fisura, pero si vamos despacio y vigilamos el medidor de temperatura, llegaremos bien. El trayecto hasta el taller fue lento y tenso. Roberto caminaba junto al carro, indicándole a Elena cuándo acelerar, cuándo detenerse en cada semáforo. Vigilaba constantemente el medidor de temperatura desde la ventana del conductor. La tormenta finalmente estalló cuando estaban a 2 cuadras del taller. Una cortina de agua que en minutos convirtió las calles en arroyos. Roberto terminó empapado, pero finalmente guió el Nissan hasta el interior de Mecánica Martínez. Una vez dentro, con la persiana cerrada para protegerlos de la lluvia, Roberto encendió las luces del taller y puso manos a la obra. Primero revisó cuidadosamente el motor, buscando señales de daño por sobrecalentamiento. Tuvo suerte, dijo después de una inspección minuciosa. El motor no alcanzó a calentarse lo suficiente para causar daños mayores. El aceite se ve bien, no hay contaminación con refrigerante. Solo necesita la manguera nueva y revisar que el termostato funcione correctamente. Roberto trabajó con la eficiencia de alguien que había hecho esa reparación cientos de veces. Retiró la manguera dañada, verificó las abrazaderas, revisó el estado de las demás mangueras del sistema de enfriamiento y finalmente instaló una manguera nueva de marca reconocida que tenía en su inventario. Durante todo el proceso, Elena observaba desde una silla en la pequeña área de espera. No revisaba su teléfono constantemente como la mayoría de los clientes modernos, sino que prestaba atención real a lo que Roberto hacía, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas que demostraban que estaba genuinamente interesada en comprender el proceso. ¿Por qué esa manguera y no una más barata?, preguntó cuando Roberto eligió una manguera de marca Gates en lugar de una genérica. Porque esta va a durarle 4, 5 años mínimo, explicó Roberto mientras apretaba las abrazaderas con precisión. La barata tal vez le dure 1 o 2 años con suerte. Yo prefiero hacer bien el trabajo desde la primera vez. Mi papá decía que un mecánico honesto es el que piensa en el cliente, no en la próxima reparación. Cuando terminó, cerca de las 8 de la noche, Roberto llenó el sistema con refrigerante nuevo. Arrancó
arrancó el motor y lo dejó en ralentí durante 15 minutos, vigilando cuidadosamente la temperatura y buscando cualquier señal de fugas. Todo funcionaba perfectamente. «Listo», dijo finalmente limpiándose las manos en un trapo. «Ya quedó. Le cambié el refrigerante completo sin costo extra porque el que traía ya estaba medio viejito. Revisé todas las mangueras y están bien. Nada más le recomiendo que en unos 1000 kilómetros le dé una checada general al sistema de enfriamiento, por precaución». Elena se levantó y caminó hacia el carro. «¿Cuánto le debo?». Roberto sacó una calculadora vieja y sumó. «La manguera me costó 320, el refrigerante 90, mano de obra 200, son 610 pesos. Orchestrated Character Development and Foreshadowed Elena's Mysterious Nature». Continúo con la historia. Necesito mostrar más la reacción de Elena y establecer que ella está evaluando más profundamente a Roberto. También debo empezar a sembrar las semillas de que ella no es una persona común. Elena sacó su cartera, una pieza sencilla de piel sintética, y extrajo 7 billetes de 100 pesos. «Tenga, quédese con el cambio. Se lo merece por haberme ayudado con tanta paciencia». Roberto vaciló. En su situación actual, esos 390 pesos extra significarían mucho para su familia, pero algo en él se resistía a aceptar más de lo justo. «No, señora Elena, está bien, le cobré lo justo». Elena lo miró con una expresión que Roberto no supo descifrar. Había algo en sus ojos que iba más allá de la simple gratitud de un cliente satisfecho. Era como si estuviera leyendo algo más profundo en su persona, evaluando cualidades que iban más allá de su competencia mecánica. «Insisto», dijo ella con firmeza gentil, «no todos los días uno encuentra a alguien dispuesto a empaparse bajo la lluvia ayudando a una desconocida, y menos a alguien que recomienda una reparación cara hoy para evitar una más cara mañana, en lugar de hacer el trabajito y esperar a que vuelva con problemas». Roberto finalmente aceptó el dinero con una inclinación de cabeza. «Pues muchas gracias, de verdad se lo agradezco». Antes de irse, Elena le pidió una tarjeta del negocio. Roberto le dio una de las tarjetas sencillas que había mandado hacer años atrás, con el nombre del taller, la dirección y un número de teléfono celular que ya casi no funcionaba. «¿Atiende todos los días?», preguntó Elena. «De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la tarde», respondió Roberto. «Los domingos descanso para estar con mi familia». Elena asintió, guardó la tarjeta cuidadosamente en su cartera y extendió la mano. «Muchas gracias, Roberto. Fue un verdadero placer conocer a alguien que todavía cree en hacer bien las cosas». El apretón de manos fue firme, profesional, pero Roberto sintió algo extraño en ese contacto. Había una seguridad en Elena que iba más allá de lo que su apariencia sencilla sugería, una presencia que no había notado inicialmente. Cuando Elena se fue, conduciendo su Nissan, que ahora funcionaba perfectamente bajo la lluvia que comenzaba a aminorar, Roberto cerró el taller con una sensación extraña. No podía quitarse de la cabeza la mirada penetrante de aquella mujer, ni la forma en que había escuchado tan atentamente cada palabra suya. Esa noche, en su pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Lomas de Polanco, Roberto le contó a Lupita sobre el encuentro mientras cenaban quesadillas con frijoles. «Qué bueno que ayudaste a esa señora, amor», dijo Lupita mientras servía agua de Jamaica. «Tu papá estaría orgulloso. Siempre decía que el buen mecánico se reconoce no por cuánto cobra, sino por cómo trata a la gente». Los niños escuchaban mientras hacían la tarea en la mesa del comedor. Roberto Jr., que soñaba con ser mecánico como su papá y su abuelo, preguntó emocionado sobre los detalles técnicos de la reparación. Daniela, más pragmática como su madre, calculó mentalmente cuánto representaba ese ingreso extra para la familia. Al día siguiente, Roberto abrió el taller a las 8 en punto como siempre, sin esperar nada fuera de lo ordinario. Tenía programado el servicio de un Chevy Monza y la revisión de frenos de una Suburban. Eran trabajos modestos, pero necesarios. Eran las 10 de la mañana cuando escuchó un auto detenerse frente al taller. Para su sorpresa, era el Nissan gris de Elena. Ella bajó del vehículo con una sonrisa que parecía genuinamente contenta de verlo. «Buenos días, Roberto», saludó Elena. «Venía pasando por aquí y se me ocurrió traerle unos tacos de carnitas. Pensé que tal vez no había desayunado todavía». Roberto, sorprendido por el gesto, aceptó la bolsa que Elena le extendía. Efectivamente,
Ciertamente, solo había tomado un café antes de salir de casa. No se hubiera molestado, señora Elena. De verdad, no es molestia, respondió ella. Además, quería agradecerle nuevamente por ayer. Mi carro está funcionando perfecto. Compartieron un desayuno improvisado en la pequeña área de espera del taller. Elena volvió a hacer preguntas sobre el negocio, sobre los desafíos que enfrentaba, sobre sus planes futuros. Roberto, entre bocados de tacos, se encontró compartiendo más de lo que normalmente haría con un cliente. Le habló sobre cómo los talleres grandes, con escáneres computarizados, estaban acaparando el mercado, sobre cómo cada vez más gente prefería ir a las franquicias por sus garantías y sus instalaciones modernas, sobre cómo él trataba de competir con calidad y honestidad, pero a veces eso no era suficiente. Los clientes ya no confían en los talleres pequeños como antes, admitió Roberto con cierta tristeza. Piensan que porque no tenemos equipos de diagnóstico computarizado de última generación, no sabemos hacer bien el trabajo. Pero la verdad es que muchas veces esos escáneres ni siquiera son necesarios si uno sabe diagnosticar con experiencia. Elena escuchaba con atención, que rayaba en lo profesional, como si estuviera tomando notas mentales de cada palabra. ¿Y si tuviera acceso a ese equipo, cree que podría competir mejor? Roberto se encogió de hombros. El equipo cuesta una fortuna. Un escáner profesional bueno anda en los 150, 200 mil pesos, más las actualizaciones anuales. Para un taller chico como este, es imposible. Después de ese encuentro, Elena comenzó a aparecer regularmente por el taller, siempre con algún pretexto: traer café, preguntar alguna recomendación sobre el mantenimiento de su auto o simplemente pasar a saludar. Roberto encontraba estas visitas curiosas pero agradables. Elena era una conversadora interesante, con conocimientos sorprendentemente amplios sobre diversos temas. Lo que Roberto no sabía era que en su oficina privada, Elena Sandoval Ramírez no era simplemente Elena como se había presentado. Era la magistrada Elena Sandoval, jueza federal de circuito especializada en temas corporativos y comerciales, una de las juristas más respetadas del occidente del país. Con 42 años de edad, había construido su carrera desde abajo, estudiando Derecho mientras trabajaba como secretaria judicial, ascendiendo paso a paso hasta alcanzar su posición actual gracias a su inteligencia, dedicación y un inquebrantable código de ética profesional. Orchestrated Narrative, Perspective Shift and Escalated Plot Complexity. 17. Ese continuó desarrollando la historia. Ahora necesito mostrar el otro lado, la perspectiva de Elena y por qué está tan interesada en Roberto. También debo preparar la siguiente prueba más compleja. La fortuna de Elena no provenía de su salario como magistrada, aunque este era respetable. Había heredado una considerable suma de su difunto esposo, el empresario Miguel Ángel Torres, quien había fallecido 3 años atrás en un accidente automovilístico. Miguel Ángel había sido dueño de una red de estacionamientos y talleres de servicio rápido en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Tras su muerte, Elena había vendido la mayoría del negocio, conservando solo algunas propiedades estratégicas. Su fortuna personal rondaba los 80 millones de pesos, pero vivía con una frugalidad que desconcertaba a sus colegas. Elena nunca había superado completamente la muerte de Miguel Ángel, y quizás por eso se había vuelto más observadora de las personas, más interesada en el carácter real de la gente más allá de las apariencias. Había algo en Roberto que le recordaba a su difunto esposo. Esa misma honestidad fundamental, ese orgullo por el trabajo bien hecho, esa dignidad que no dependía del dinero en el banco, sino de la integridad personal. Pero Elena no era una mujer impulsiva. Antes de tomar cualquier decisión importante, necesitaba estar absolutamente segura. Por eso, una semana después de su primer encuentro, decidió poner a Roberto a una prueba más exigente. Era viernes por la tarde cuando Elena llegó al taller en un vehículo diferente, una Nissan X-Trail del año, color blanco, que pertenecía a su hermana Sofía. El vehículo tenía un problema real y complejo que había dejado perplejos a 2 talleres diferentes. El motor perdía potencia aleatoriamente, a veces funcionaba perfectamente, otras veces apenas respondía al acelerador. 3 mecánicos diferentes habían dado 3 diagnósticos distintos, y ninguna de las reparaciones había solucionado el problema. Roberto, discúlpame por molestar, dijo Elena cuando
cuando llegó. Este es el carro de mi hermana. Tiene un problema bien raro y ya no sabe qué hacer. ¿Podrías echarle un vistazo? Roberto, como siempre dispuesto a ayudar, aceptó inmediatamente. Claro que sí. ¿Qué síntomas tiene? Elena describió detalladamente el problema, incluyendo los diagnósticos previos. Un mecánico había dicho que era el sensor de oxígeno, otro que el filtro de combustible, un tercero que el módulo de control del motor. Todos habían reemplazado componentes, cobrado su trabajo, y el problema persistía. Roberto escuchó atentamente, haciendo preguntas específicas sobre cuándo ocurría el problema, bajo qué condiciones, si había algún patrón. Luego pidió las llaves y le dijo a Elena que necesitaría el carro al menos un par de horas para hacer un diagnóstico apropiado. No tengo escáner computarizado, admitió Roberto, pero voy a revisar el sistema completo de forma manual. A veces los escáneres no detectan todo. Durante las siguientes 3 horas, Roberto se sumergió en el diagnóstico con una concentración total. Comenzó por lo básico. Verificó la presión de combustible, revisó el sistema de encendido, probó cada bobina individualmente, inspeccionó el cuerpo de aceleración, verificó la compresión de cada cilindro. Todo parecía estar dentro de los parámetros normales. Pero Roberto no se rindió. Había aprendido de su padre que los problemas intermitentes eran los más difíciles de diagnosticar porque requerían pensar fuera de lo obvio. Comenzó a buscar problemas eléctricos. Revisó cada conector, cada cable, buscando señales de corrosión o falsos contactos. Fue entonces cuando lo encontró. En el arnés de cables que iba del módulo de control del motor hacia los sensores, descubrió que varios cables estaban rozando contra un soporte metálico. El movimiento del motor durante la conducción hacía que intermitentemente estos cables hicieran contacto con el metal, causando cortocircuitos aleatorios que confundían a la computadora del motor. Era un problema tan sutil que ningún escáner lo habría detectado. Solo un mecánico experimentado, revisando pacientemente cada centímetro del sistema eléctrico, podría haberlo encontrado. Roberto reparó el arnés, separó cuidadosamente los cables del soporte metálico, los aisló correctamente y los aseguró con cinchos nuevos. Después probó el vehículo durante media hora, acelerando, desacelerando, simulando diferentes condiciones de manejo. El problema había desaparecido completamente. Cuando Elena regresó al taller, cerca de las 6 de la tarde, Roberto tenía el vehículo listo y un reporte detallado escrito a mano sobre lo que había encontrado y reparado. Era un problema en el arnés de cables, explicó Roberto, mostrándole fotos que había tomado con su celular del problema antes y después de la reparación. Los cables estaban rozando aquí, ¿ve? Cuando el motor se movía con las vibraciones normales, hacían contacto intermitente con el chasis, causando cortocircuitos. La computadora del motor se volvía loca tratando de compensar señales erráticas. Elena estudió las fotos y el reporte con atención. ¿Y los otros mecánicos no vieron esto? Probablemente no revisaron cable por cable, respondió Roberto sin arrogancia, solo constatando un hecho. Muchos mecánicos ahora dependen mucho del escáner. Si el escáner no marca un código de error específico, no saben qué hacer, pero hay problemas que ningún escáner va a detectar. Para esos necesitas tiempo, paciencia y experiencia. Orchestrated Narrative Progression and Deepened Character Investigation. Se continuó con la historia, desarrollando más la relación y preparando la revelación. Necesito mostrar más de la investigación de Elena y su proceso de toma de decisiones. ¿Cuánto te debo por esto?, preguntó Elena, aunque ya sabía que Roberto cobraría algo ridículamente bajo, considerando las horas de trabajo invertidas y la complejidad del diagnóstico. Pues, invertí como 3 horas, calculó Roberto. Los materiales fueron mínimos, solo cinchos y un poco de cinta aislante. Con unos 400 pesos, está bien. Elena negó con la cabeza, una pequeña sonrisa en sus labios. Roberto, 3 talleres diferentes cobraron entre 2,000 y 3,000 pesos cada uno y no resolvieron el problema. Tú lo solucionaste en una tarde. Te voy a dar 2,000 pesos. Roberto protestó, pero Elena fue insistente. No es caridad, es reconocer un trabajo excepcional. Además, le vas a ahorrar a mi hermana mucho dinero y muchos dolores de cabeza. Finalmente Roberto aceptó, aunque todavía se sentía incómodo cobrando tanto por un trabajo que para él había sido, en cierto sentido, un desafío interesante más que un trabajo pesado. Esa noche,
Después de cerrar el taller, Roberto se quedó un momento en silencio, sentado en el único banquillo de su área de trabajo, mirando sus herramientas colgadas ordenadamente en la pared. Eran las mismas herramientas que su padre había usado durante décadas, herramientas manuales de calidad que nunca pasaban de moda. En ese momento, sintió que tal vez, solo tal vez, todavía había lugar en el mundo para un mecánico que trabajaba a la antigua, con las manos y el cerebro en lugar de solo computadoras. Mientras tanto, en su residencia en Jardines del Bosque, Elena Sandoval estaba sentada en su estudio privado, revisando un informe que había encargado discretamente a un investigador privado de su confianza. El reporte sobre Roberto Martínez era extenso y revelador. Roberto había nacido y crecido en Guadalajara, hijo de Jesús Martínez y María del Carmen Sánchez, ambos de familia trabajadora. Había estudiado hasta la preparatoria en el turno nocturno, mientras trabajaba desde los 15 años como aprendiz en el taller de su padre. Nunca había ido a la universidad, pero había tomado múltiples cursos técnicos en el CONALEP y certificaciones de diversos fabricantes automotrices. Se había casado con Guadalupe Torres Jiménez hacía 14 años, cuando ambos tenían 24. Ella era enfermera titulada del IMSS. Tenían 2 hijos en edad escolar. Vivían en un departamento rentado modesto pero digno. No tenían deudas significativas más allá del alquiler mensual y los gastos normales de una familia. El historial financiero de Roberto era impecable. Pagaba todas sus cuentas a tiempo. Nunca había tenido problemas legales. No aparecía en ningún buró de crédito negativo. El taller que ahora operaba había sido de su padre, quien se lo había heredado junto con las deudas que tenía al momento de su muerte hacía 5 años. Roberto había liquidado esas deudas en 3 años, trabajando a veces hasta la medianoche. Los testimonios de sus clientes, recopilados discretamente por el investigador, eran unánimemente positivos. Roberto es el mecánico más honesto que conozco, había dicho don Ramiro García, un taxista que había sido cliente durante 15 años. Una vez le llevé mi taxi porque hacía un ruido raro. Revisó todo y me dijo que no tenía nada malo, que era normal del modelo. No me cobró nada. ¿Cuántos mecánicos hacen eso? Otros clientes contaban historias similares. Roberto que recomendaba reparar en lugar de reemplazar cuando era posible. Roberto que llamaba para avisar que una reparación iba a costar más de lo estimado antes de proceder. Roberto que había trabajado gratis para una señora mayor cuyo carro se había descompuesto y no tenía dinero. El investigador también había hablado con otros mecánicos de la zona. Incluso sus competidores hablaban de Roberto con respeto. Es un mecánico a la antigua, había dicho Miguel Hernández, dueño de un taller a 3 cuadras de distancia, de los que ya no quedan. Si yo tuviera un problema raro en mi propio carro, probablemente se lo llevaría a Roberto. Elena cerró el informe con una sensación de certeza. Había encontrado exactamente lo que buscaba. Un hombre de carácter excepcional, competencia incuestionable y humildad genuina. Pero todavía tenía una prueba más, la más importante. El lunes siguiente, Elena llegó al taller de Roberto en un Audi A6 negro último modelo, claramente un auto de alta gama. Roberto la vio llegar con sorpresa. El Audi valía fácilmente $1.000.000 o más, muy diferente a los vehículos modestos que Elena había traído anteriormente. Buenos días, Roberto, saludó Elena con naturalidad. Este es el auto de mi jefe. Tiene un problema extraño y me pidió que lo trajera con alguien de confianza. ¿Podrías revisarlo? Roberto asintió, aunque se sintió un poco intimidado por el vehículo de lujo. Nunca había trabajado en un Audi tan nuevo y equipado. ¿Qué problema tiene? Se apaga de repente cuando está en el tráfico, explicó Elena, y luego cuesta trabajo que arranque de nuevo. Ya lo llevaron a la agencia, pero según ellos no encontraron ningún código de error. Roberto sabía que este era un desafío completamente diferente. Los Audi de última generación tenían sistemas electrónicos tremendamente complejos. Normalmente requería equipo de diagnóstico especializado de la marca. Señora Elena, la verdad es que este tipo de carros necesitan escáner específico de la marca, admitió Roberto con honestidad. Yo puedo revisar lo básico, pero si es algo del sistema electrónico complejo, no voy a poder diagnosticarlo bien sin el equipo apropiado. Elena lo miró con una expresión que Roberto no supo interpretar. Pero puedes intentar, ¿verdad? Al menos las cosas básicas. Claro que sí, aseguró Roberto, pero quiero ser honesto desde ahorita. Si no encuentro nada con lo que tengo, va a
necesitar ir con un especialista que tenga el equipo de la marca. Durante las siguientes 4 horas, Roberto trabajó en el Audi con el mismo cuidado meticuloso que aplicaba a cualquier vehículo. A pesar de la complejidad del auto, los fundamentos seguían siendo los mismos: motor de combustión interna, sistema de combustible, sistema eléctrico, sistema de encendido. Roberto revisó cada sistema de forma sistemática, verificó la presión de combustible, probó las bobinas de encendido, revisó la bomba de combustible, inspeccionó cada fusible y relé. Fue cuando estaba debajo del auto, revisando el sistema de escape, que notó algo. El catalizador emitía un sonido de traqueteo cuando lo golpeaba suavemente. Era un sonido sutil que se podía pasar por alto fácilmente. Roberto sabía que un catalizador dañado internamente podía causar exactamente los síntomas descritos. El motor se apagaría cuando los gases de escape no pudieran salir apropiadamente, y sería más notorio en ralentí cuando hay menos presión de escape. Pero reemplazar un catalizador en un Audi nuevo era extremadamente caro, probablemente entre 30 y 40 mil pesos en la agencia. Roberto tenía que estar absolutamente seguro antes de recomendar una reparación tan costosa. Amplificó la prueba moral final del protagonista. 17. Necesito desarrollar más esta prueba crítica y mostrar la honestidad de Roberto, incluso cuando podría significar perder el trabajo. Esta es la prueba final del carácter de Roberto. Pasó otra hora haciendo pruebas adicionales. Bloqueó parcialmente el escape para simular la restricción que causaría un catalizador tapado. Y efectivamente, el motor comenzó a funcionar irregular y se apagó. Cuando Elena regresó al taller a las 3 de la tarde, Roberto la estaba esperando con expresión seria. Señora Elena, creo que encontré el problema, pero no son buenas noticias. ¿Qué encontraste? El catalizador está dañado internamente, explicó Roberto. El material cerámico del interior se está desbaratando. Eso causa una restricción en el escape que hace que el motor se ahogue, especialmente en ralentí. Es por eso que se apaga en el tráfico. ¿Y cuál es la solución? Necesita un catalizador nuevo, dijo Roberto, y luego continuó con total honestidad. Pero señora Elena, yo no puedo hacer ese trabajo aquí. Primero, porque un catalizador original de Audi es carísimo. Estamos hablando de 30 mil pesos o más. Segundo, porque el auto está nuevo y probablemente tiene garantía. Tercero, porque aunque yo quisiera poner un catalizador universal que es más barato, en estos carros con tanto sistema electrónico no es recomendable. Tiene que ser pieza original de agencia. Elena lo escuchó con atención completa. ¿Qué me recomiendas entonces? Que lo lleve a la agencia y les diga específicamente que revisen el catalizador, respondió Roberto. Si está en garantía, se lo tienen que cambiar gratis. Si no, pues va a estar caro, pero es la forma correcta de hacerlo. Yo le podría poner un catalizador universal por unos 10 mil pesos y le funcionaría un tiempo, pero no es lo mejor para el carro. Elena permaneció en silencio por un momento, estudiando a Roberto intensamente. ¿Cuánto te debo por el diagnóstico? Nada, señora, respondió Roberto. Si no pude resolverle el problema, no voy a cobrarle. Pero invertiste horas de trabajo, protestó Elena. Eso vale. Sí, pero cuando un cliente viene, espera que le resuelva el problema, explicó Roberto. Si yo no lo puedo hacer y tiene que ir con otro, no me parece justo cobrarle. Ya bastante gastó en la agencia sin resultados. Elena sacó su cartera y extrajo 5 billetes de 500 pesos. Toma esto. Insisto, hiciste un diagnóstico que la agencia con todo su equipo no pudo hacer. Roberto aceptó el dinero de mala gana, sintiendo que no lo merecía completamente. Cuando Elena se fue, manejando el Audi, que ahora sabía exactamente qué tenía mal, Roberto no sabía que acababa de pasar la prueba más importante de todas. Había demostrado que su honestidad era más fuerte que su necesidad económica. Esa noche, Elena tomó la decisión final. El día siguiente, martes, era el día en que cambiaría para siempre la vida de Roberto Martínez. Roberto llegó al taller el martes a las 8 de la mañana como siempre. Tenía 2 trabajos programados, un cambio de aceite y un servicio de frenos. Eran trabajos rutinarios que le darían unos 1,500 pesos, suficiente para la semana si se administraba bien. A las 9:30 un Mercedes-Benz clase E negro se detuvo frente al taller. No era el tipo de vehículo que normalmente se estacionaba en esa zona de talleres modestos. Del asiento del conductor bajó un hombre en traje, pero del asiento trasero
descendió Elena, pero esta Elena era diferente. Vestía un elegante traje sastre negro de corte impecable, zapatos de tacón, que evidentemente eran caros, y su cabello estaba peinado de forma profesional. En lugar de la mujer sencilla que Roberto había conocido, frente a él estaba alguien que irradiaba autoridad y presencia. «Buenos días, Roberto», dijo Elena, con una sonrisa que mezclaba calidez y algo de disculpa. «Necesito hablar contigo. ¿Tienes unos minutos?» Roberto, confundido por la transformación, asintió mudamente. Elena le indicó al chofer que esperara y entró al pequeño taller. Se sentó en la misma silla desvencijada del área de espera donde había comido tacos con Roberto semanas atrás, pero ahora parecía completamente fuera de lugar en ese entorno humilde. «Roberto, necesito ser completamente honesta contigo sobre quién soy realmente», comenzó Elena. «Mi nombre completo es Elena Sandoval Ramírez. Soy magistrada federal de circuito. Eso significa que soy jueza federal, especializada en asuntos comerciales y corporativos». Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Jueza? ¿Usted es jueza?» «Sí», confirmó Elena. «Y todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, cada encuentro, cada conversación, fue en parte planeado. Necesito explicarte por qué». Durante la siguiente media hora, Elena le contó su historia. Le habló de su difunto esposo Miguel Ángel, de cómo había heredado su fortuna, de cómo ese día que su carro se sobrecalentó no había sido completamente casual. Había notado que tenía una fuga pequeña días antes, pero decidió no arreglarlo inmediatamente, tomando la decisión de ver qué pasaba. Cuando vio a Roberto en la calle ese día, algo en su manera de acercarse, respetuosa pero segura, le había llamado la atención. «Cuando me ayudaste ese día, sin pedir nada a cambio, con esa honestidad tan pura, supe que había encontrado algo raro en estos tiempos», explicó Elena. «Alguien que todavía cree en hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. Así que decidí conocerte mejor. Los problemas del carro de mi hermana y del Audi eran pruebas para ver cómo actuarías bajo presión, enfrentando problemas complejos». Roberto se sintió molesto por la manipulación. «O sea que todo fue una mentira. Los tacos, las conversaciones, todo». «Las conversaciones fueron reales», aseguró Elena. «Mi interés en conocerte fue genuino. Solo oculté mi identidad para poder verte como eres realmente, sin que mi posición influyera en cómo te comportabas». Roberto se levantó y caminó hacia su banco de trabajo, dándole la espalda a Elena. Se sentía confundido, usado y un poco traicionado. ¿Y para qué todo esto? ¿Para demostrar que una jueza rica puede jugar con un mecánico pobre? «No, Roberto», dijo Elena con voz suave pero firme, «para poder hacer esto». Elena se levantó y se acercó a Roberto. De su bolso sacó un sobre grueso. «Quiero ofrecerte algo, pero antes necesito que entiendas que no es caridad ni lástima. Es una propuesta de negocios basada en lo que he observado en ti: competencia excepcional, integridad inquebrantable y una ética de trabajo que ya no se encuentra fácilmente». Roberto tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. Dentro había varios documentos. Elena comenzó a explicar. «Heredé de mi esposo varias propiedades comerciales. Una de ellas es un local grande en la Avenida México, zona de mucho tráfico. Ha estado vacío durante 2 años. Quiero que ese local sea tu nuevo taller. Orchestrated Narrative Progression Balancing Realism with Business Opportunity Dynamics». Continúo desarrollando la oferta de Elena y la reacción de Roberto. «Necesito mantener el realismo y mostrar que esto es una oportunidad de negocio real, no caridad. El local tiene 400 metros cuadrados», continuó Elena. «Espacio para 4 vehículos trabajando simultáneamente, oficina, área de espera para clientes. La renta comercial en esa zona está en unos 30,000 pesos mensuales. Te ofrezco un contrato de arrendamiento a 5 años con renta de 5,000 pesos mensuales los primeros 2 años, 10,000 el tercer año, 15,000 el cuarto y a precio de mercado el quinto año». Roberto levantó la vista del documento atónito. Eso es una fracción del valor real. Es una inversión», explicó Elena. «Pero hay más. En ese sobre también hay información sobre un programa de financiamiento del gobierno para pequeñas empresas que casi nadie conoce porque requiere de un aval con cierto nivel de patrimonio. Yo seré tu aval. Con ese financiamiento puedes comprar el equipo de diagnóstico que necesitas: escáneres, elevadores, herramientas especializadas. El préstamo es a 5
5 años con tasa preferencial del 8% anual. Aproximadamente puedes acceder a $500,000. Roberto sintió que estaba soñando. ¿Por qué? ¿Por qué haría todo esto por mí? Elena lo miró directamente a los ojos. Porque en los últimos 3 años, desde que murió mi esposo, he estado buscándole sentido a toda esta riqueza que heredé. Miguel Ángel siempre decía que el dinero solo vale si se usa para crear oportunidades. He donado a causas, he apoyado instituciones, pero nada me ha dado la satisfacción de encontrar a alguien que realmente merece una oportunidad y ayudarlo a construir algo significativo. Además, continuó Elena, soy jueza. He visto en mi sala cientos de casos de fraude, corrupción, gente que haría cualquier cosa por dinero. Ver a alguien como tú, que rechaza cobrar de más, que recomienda ir con la competencia cuando es lo mejor para el cliente, que mantiene su integridad incluso cuando está en apuros económicos, eso es extraordinario y merece ser reconocido, fomentado, multiplicado. Roberto sintió lágrimas amenazando con brotar. Señora Elena, yo no sé qué decir. Di que sí, respondió Elena con una sonrisa. Di que vas a tomar esta oportunidad y la vas a aprovechar al máximo. Di que vas a construir el mejor taller de Guadalajara basado en honestidad y competencia. Di que cuando tengas éxito ayudarás a otro joven mecánico que esté donde tú estás ahora. Roberto miró los documentos en sus manos. Eran reales, legales, detallados. El contrato de arrendamiento, la carta de aval para el financiamiento, incluso una proyección financiera de cómo podría funcionar el negocio. Todo estaba pensado, planeado, estructurado profesionalmente. Pero hay una condición, añadió Elena. Quiero que en tu nuevo taller tengas un programa de capacitación para jóvenes, que ofrezcas aprendizajes a muchachos que quieran aprender el oficio, que transmitas lo que tu padre te enseñó sobre hacer las cosas bien. Esa es mi única condición no negociable. Roberto finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. Elena, usted salvó mi vida, no solo mi negocio, mi vida, y ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado. Yo también fui salvada una vez, dijo Elena suavemente. Cuando empecé en el sistema judicial, era solo una secretaria sin conexiones ni dinero. Un magistrado mayor, don Ernesto Villalobos, vio algo en mí y me tomó bajo su protección. Me apoyó para estudiar derecho en la noche, me guió en mi carrera, me enseñó que la justicia no es solo aplicar la ley, sino reconocer el mérito donde lo encuentras. Cuando le agradecí años después, me dijo, no me lo agradezcas a mí, agradécelo haciendo lo mismo por alguien más. Esto que estoy haciendo contigo, Roberto, es agradecerle a don Ernesto, que murió hace 5 años. Roberto extendió la mano y Elena la estrechó firmemente. Acepto, dijo Roberto, acepto su oferta y acepto la responsabilidad que viene con ella. No la voy a defraudar. Yo sé que no lo harás, respondió Elena. Por eso te elegí. Antes de irse, Elena le dijo a Roberto que tenía una semana para pensar en todos los detalles, pero que el local ya estaba disponible y podía ir a verlo cuando quisiera. Le dio las llaves y una tarjeta con su número personal. Llámame si tienes dudas, preguntas o si necesitas ayuda con algo, dijo Elena. A partir de ahora no soy tu benefactora, soy tu socia en este proyecto. Tu éxito es mi éxito. Cuando el Mercedes negro se alejó, Roberto se quedó parado frente a su taller, sosteniendo el sobre que contenía documentos que cambiarían su vida. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de incredulidad, gratitud y una determinación renovada más fuerte que nunca había sentido. Esa noche, Roberto llegó a casa con el sobre. Lupita estaba preparando la cena cuando lo vio entrar con una expresión que no podía descifrar. ¿Qué pasó, amor? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Roberto dejó el sobre en la mesa del comedor y llamó a los niños. Cuando toda la familia estuvo reunida, les contó todo, la historia completa de Elena, las pruebas, la revelación, la oferta. Mientras hablaba, Lupita se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Daniela y Roberto Jr. escuchaban con los ojos muy abiertos, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba pasando. ¿Entonces vamos a tener un taller grande, papá?, preguntó Roberto Jr. con emoción infantil. Vamos a tener una oportunidad de construir algo grande, mijo, corrigió Roberto. Pero va a requerir trabajo, mucho trabajo. Van a ser meses difíciles, mientras nos mudamos, mientras instalamos el equipo nuevo, mientras construimos la clientela. No va a ser fácil. Orchestrated Roberto's Transformation
Information and Workshop Development while Preserving Narrative Integrity. Continuó con la transformación de Roberto y el desarrollo del nuevo taller. Necesito mostrar el proceso realista de cómo se construye el negocio y mantener los valores centrales de la historia. Pero lo vamos a lograr juntos, dijo Lupita, tomando la mano de Roberto, como siempre lo hemos hecho. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad. Roberto visitó el local en la Avenida México y quedó impresionado. Era espacioso, bien ubicado, con excelente visibilidad desde la calle principal. La estructura necesitaba algunas remodelaciones, pero nada grave. Con el financiamiento aprobado, gracias al aval de Elena, Roberto pudo hacer las inversiones necesarias. Compró 2 elevadores profesionales de 4 postas, un sistema de diagnóstico computarizado con actualizaciones incluidas para 5 marcas principales de vehículos, un equipo completo de herramientas eléctricas, un compresor industrial y modernizó el sistema eléctrico del local para soportar toda la maquinaria. También contrató a 2 mecánicos jóvenes como ayudantes y aprendices. Marco, de 19 años, había estado estudiando en un CONALEP, pero abandonó por falta de recursos. Kevin, de 22, trabajaba como lavador de coches, pero soñaba con ser mecánico. Ambos tenían algo en común: hambre de aprender y disposición para trabajar duro. La inauguración de Mecánica Martínez, centro de servicio profesional, fue en octubre, 6 meses después del encuentro que cambió todo. Elena asistió a la inauguración, vestida nuevamente con ropa sencilla, sin alardear su verdadera identidad ante los invitados. Durante el discurso de inauguración, Roberto agradeció a su familia, a sus clientes fieles que lo habían seguido desde su viejo taller, y a una benefactora especial que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que creyó en mí cuando yo mismo dudaba. Elena aplaudió desde atrás, con lágrimas en los ojos. Miguel Ángel habría estado orgulloso. El primer año del nuevo taller fue desafiante pero exitoso. Roberto implementó un sistema de servicio que combinaba la atención personalizada de los talleres pequeños con la profesionalidad y equipo de las grandes franquicias. Cada cliente recibía un reporte detallado fotográfico de cualquier problema encontrado, con explicaciones claras en lenguaje no técnico. Roberto instituyó una política de honestidad transparente. Si un cliente llegaba con un problema que no requería reparación, se le decía directamente sin cobro. Si una reparación podía esperar, se le informaba al cliente en lugar de presionarlo para hacer el servicio inmediatamente. Esta honestidad radical, en un sector donde muchos talleres tenían reputación de poco fiables, empezó a generar una lealtad de clientes extraordinaria. Las recomendaciones de boca en boca se multiplicaron. Los clientes traían a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. El programa de aprendices que Elena había solicitado se convirtió en una parte fundamental del taller. Marco y Kevin, bajo la tutela paciente de Roberto, florecieron como mecánicos. Roberto les enseñó no solo las técnicas, sino la filosofía que su padre le había transmitido: el respeto por el cliente, la importancia de hacer bien el trabajo desde la primera vez, la dignidad del oficio. Para el segundo año, el taller estaba operando a capacidad completa. Roberto tuvo que contratar a 2 mecánicos más experimentados y 2 aprendices adicionales. Los ingresos superaron las proyecciones, permitiéndole pagar el préstamo más rápido de lo anticipado. Pero más importante que el éxito financiero era la satisfacción personal. Roberto se despertaba cada mañana emocionado de ir a trabajar. Veía cómo sus aprendices crecían, cómo los clientes confiaban en él, cómo estaba construyendo algo permanente que podría dejar a sus hijos. Era un miércoles por la tarde del tercer año cuando Roberto recibió una llamada que le heló la sangre. Era del Hospital Civil. Elena había sido llevada de emergencia después de un accidente automovilístico. Roberto cerró el taller inmediatamente y se dirigió al hospital. Cuando llegó, encontró a Elena consciente pero golpeada, con un brazo fracturado y múltiples contusiones. El accidente había sido causado por un conductor ebrio que se pasó un alto. Elena había tenido suerte. Su vehículo, un Volvo con todos los sistemas de seguridad, había absorbido el impacto, pero el susto fue considerable. Elena, dijo Roberto tomando su mano buena con delicadeza, ¿cómo te sientes? He estado mejor, intentó bromear Elena, aunque la mueca de dolor contradecía su tono ligero. Pero voy a estar bien. Los doctores dicen que en un mes estaré como nueva.
Durante las siguientes semanas, Roberto visitó a Elena casi diariamente en el hospital y luego en su casa durante la recuperación. Le llevaba comida casera que Lupita preparaba, se aseguraba de que no necesitara nada, simplemente le hacía compañía. Era su turno de cuidarla, de estar ahí para ella como ella había estado para él. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín de la residencia de Elena, ella bajo el sol gentil de otoño, con su brazo todavía en cabestrillo, Elena rompió el silencio contemplativo. «Roberto, ¿puedo confesarte algo?» «Claro, lo que sea. Aquel día que mi carro se sobrecalentó no fue completamente accidental. Había notado la fuga días antes. Pude haberlo arreglado, pero decidí dejarlo, tomar una ruta por tu barrio, ver qué pasaba. En cierto modo estaba buscando algo. No sabía qué exactamente, pero sentía que necesitaba encontrar a alguien. ¿Alguien como yo?», preguntó Roberto. «Alguien que me recordara que todavía existen personas buenas en el mundo», explicó Elena. «Desde que Miguel Ángel murió, me había vuelto cínica. En mi trabajo veo lo peor de la gente: fraudes, mentiras, traiciones. Estaba empezando a creer que la honestidad era una reliquia del pasado. Y entonces apareciste tú, dispuesto a ayudar sin pedir nada, dispuesto a hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. Orchestrated narrative closure through Roberto's redemptive arc and Elena's connection. Ahora necesito llevar la historia hacia su conclusión, mostrando cómo Roberto cierra el ciclo, ayudando a otros y desarrollando la relación especial entre Elena y Roberto sin ser inapropiado o poco realista. Salvaste más que mi carro ese día, Roberto. Salvaste mi fe en la humanidad». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Elena, tú salvaste mi vida, mi familia, mi futuro. No hay comparación, pero salvaste mi alma», dijo Elena en voz baja. «Y eso vale más que cualquier negocio o dinero». Hubo un momento de silencio cargado de emoción entre ellos. No era romántico, era algo más profundo, un reconocimiento mutuo de dos almas que se habían encontrado en el momento exacto en que cada una necesitaba lo que la otra podía ofrecer. «Sabes», continuó Elena, «nunca pensé que diría esto después de Miguel Ángel, pero eres el único hombre que he admirado genuinamente desde que él murió. No de esa manera romántica, sino de una forma más profunda. Admiro tu integridad, tu dedicación, tu manera de ser en el mundo. Si hubiera más personas como tú, mi trabajo como jueza sería mucho más fácil». Roberto se sonrojó ante el elogio. «Solo hago lo que mi papá me enseñó, nada más». «Ahí está», dijo Elena con una sonrisa. «Esa humildad, ese no darte cuenta de lo especial que eres. Por eso te elegí, Roberto. Por eso aposté todo en ti». 5 años después de ese encuentro inicial que cambió ambas vidas, Mecánica Martínez, centro de servicio profesional, se había convertido en uno de los talleres más respetados de Guadalajara. Tenía 15 empleados, todos mecánicos calificados o aprendices en formación. El programa de aprendices se había expandido. Roberto ahora aceptaba cada año a 4 jóvenes de escasos recursos, proporcionándoles no solo capacitación técnica, sino también apoyo con uniformes, herramientas básicas y un pequeño salario mientras aprendían. 3 de sus antiguos aprendices ya habían abierto sus propios talleres en diferentes zonas de la ciudad, todos siguiendo el modelo de honestidad y calidad que Roberto promovía. Era como una familia extendida de mecánicos éticos que estaba cambiando la reputación de la industria en la región. Marco, su primer aprendiz, ahora era el jefe de taller, un mecánico excepcional de 24 años que manejaba los casos más complejos con la confianza de un veterano. Kevin supervisaba el área de diagnóstico electrónico, convertido en un experto en sistemas computarizados de vehículos. Roberto había logrado algo más valioso que un negocio exitoso. Había creado una cultura, un movimiento de competencia ética en su profesión. Un sábado por la tarde, Roberto estaba en el taller revisando algunos papeles cuando notó a un joven de unos 18 años parado afuera, mirando hacia adentro con una mezcla de admiración y timidez. Roberto reconoció esa mirada. La había visto en el espejo hace años, cuando su papá lo llevaba al taller y él soñaba con algún día ser como don Jesús. Roberto salió y se acercó al joven. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarte en algo?» El muchacho se sobresaltó ligeramente. Yo quería preguntar por el programa de aprendices. Vi el anuncio en el CONALEP». «¿Cómo te llamas?» «Diego, señor. Diego Ramírez». «¿Y quieres ser
ser mecánico, Diego? Los ojos del joven se iluminaron. Es mi sueño, señor. Pero mi familia no tiene dinero para pagarme una escuela técnica completa. Trabajo en las mañanas ayudando en un estacionamiento, pero quiero aprender de verdad, hacerlo bien. Roberto vio en Diego exactamente lo que Elena había visto en él años atrás. Potencial sin pulir, determinación, hambre de oportunidad. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó Roberto. Diego pareció no creer lo que escuchaba. ¿Ya? ¿Así nomás? ¿No necesita ver mis calificaciones o algo? Tus ojos me dijeron todo lo que necesito saber, respondió Roberto. Vi tu hambre, tu seriedad. El resto se puede enseñar. Ven el lunes a las 8 de la mañana. Trae ropa que puedas ensuciar y ganas de aprender. Cuando Diego se fue, prácticamente saltando de alegría, Roberto sintió una calidez profunda en el pecho. Estaba cerrando el círculo, pagando hacia adelante la oportunidad que Elena le había dado. Esa noche, Roberto llamó a Elena para contarle sobre Diego. Elena escuchó con el mismo deleite que siempre mostraba cuando Roberto le contaba sobre los nuevos aprendices. Lo estás haciendo perfecto, Roberto, dijo Elena, exactamente como yo sabía que lo harías. Todo gracias a ti, respondió Roberto. Gracias a tu confianza en mí. No, corrigió Elena suavemente. Gracias a tu carácter. Yo solo abrí una puerta. Tú eres el que hizo todo lo demás. Tú eres el que construyó este imperio de honestidad. Hubo una pausa y luego Elena añadió en voz más baja, más íntima. Roberto, quiero que sepas algo. En estos 5 años he conocido a muchas personas exitosas, poderosas, ricas, pero ninguna me ha impresionado tanto como tú. Ninguna me ha enseñado tanto sobre lo que realmente importa en la vida. Eres el único hombre que he admirado verdaderamente desde que perdí a Miguel Ángel. Y aunque nuestra relación no es romántica, quiero que sepas que te amo de una forma profunda y duradera que va más allá de las definiciones simples. Roberto sintió lágrimas en sus ojos. Elena, sin ti no sería nada. Me diste más que un negocio. Me diste mi dignidad de vuelta. Me diste propósito. También te amo, no como esposo, eso nunca, pero como a la persona que me salvó la vida y me enseñó que la bondad todavía existe en este mundo. Esa conversación quedó entre ellos como algo sagrado, un reconocimiento de un vínculo que trascendía las categorías normales de relación. No eran familia por sangre, no eran pareja romántica, pero eran algo igual de profundo. Eran 2 almas que se habían rescatado mutuamente del cinismo y la desesperanza y que habían elegido usar esa salvación para iluminar el camino de otros. 10 años después del encuentro inicial, Roberto tenía 48 años y Mecánica Martínez se había expandido a 3 locales en diferentes zonas de Guadalajara. Daniela, su hija, estudiaba ingeniería mecánica en la universidad, soñando con algún día traer innovación tecnológica al negocio familiar. Roberto Jr. ya trabajaba en el taller principal, aprendiendo el oficio desde abajo, como su padre y su abuelo antes que él. El programa de aprendices se había institucionalizado. Roberto había formado ya a 47 jóvenes mecánicos, muchos de los cuales ahora tenían sus propios talleres o trabajaban en posiciones bien remuneradas en la industria automotriz. Había creado una red de mecánicos Martínez, todos comprometidos con los mismos principios de honestidad, calidad y educación continua. Elena, ahora con 52 años, se había convertido en magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los puestos más altos del sistema judicial mexicano, pero siempre encontraba tiempo para visitar el taller, para ver los nuevos aprendices, para revisar cómo iba el programa. Su amistad con Roberto y Lupita se había profundizado con los años. Cenaban juntos mensualmente, celebraban cumpleaños y festividades, compartían triunfos y desafíos. En una de esas cenas, celebrando el 10º aniversario del taller principal, Elena dio un brindis que resumió todo. Hace 10 años encontré a un mecánico en la calle que cambió mi vida. Me recordó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el carácter. Me enseñó que la honestidad no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Me mostró que una persona puede cambiar el mundo, un acto de bondad a la vez. Roberto, eres el único hombre al que he amado verdaderamente desde Miguel Ángel, aunque ese amor sea diferente a todo lo convencional. Te amo por lo que representas, por lo que has construido, por las vidas que has tocado. Gracias por salvarme cuando ni siquiera sabías que necesitaba ser salvada. Roberto, con lágrimas corriendo por sus mejillas,
mejillas curtidas por años de trabajo honesto, levantó su copa. Elena, tú me salvaste de la desesperación. Me diste una oportunidad cuando el mundo me había cerrado todas las puertas. Pero más que eso, me enseñaste que recibir ayuda no es vergüenza si uno la usa para ayudar a otros. Todo lo que he construido, todo lo que he logrado, es porque tú viste en mí algo que yo mismo no veía. Por eso, prometo seguir este ciclo de generosidad hasta mi último día, seguir siendo esa persona que viste en mí, seguir honrando la confianza que depositaste en un mecánico cualquiera que encontraste en la calle. Lupita, sosteniéndose de su esposo, añadió: Elena, no solo salvaste a Roberto, salvaste a nuestra familia. Mis hijos crecieron viendo que la bondad existe, que el trabajo honesto se recompensa, que una persona puede hacer la diferencia. Eso es el regalo más grande que nos pudiste dar. Daniela y Roberto Jr., ahora adultos jóvenes, también agradecieron a Elena, la tía honoraria que siempre había estado presente en sus vidas, apoyándolos discretamente en sus estudios, aconsejándolos en decisiones importantes, siendo un modelo de éxito logrado con integridad. Esa noche, cuando todos se habían ido, Roberto se quedó un momento en su oficina del taller. En la pared colgaba una foto amarillenta de su padre, don Jesús Martínez, tomada hace más de 30 años frente al viejo taller. Al lado, en un marco elegante, estaba la primera tarjeta que había dado a Elena, aquella tarde lluviosa de julio hace 10 años. Y en un tercer marco, un documento enmarcado, el contrato de arrendamiento original que Elena le había ofrecido, con las condiciones imposiblemente generosas que habían hecho posible todo. Roberto tocó cada marco suavemente, como si estuviera tocando reliquias sagradas. En cierto modo, lo eran. Representaban el linaje de bondad que corría por su vida, de su padre, que le enseñó integridad, de Elena, que le dio oportunidad, hacia los 47 aprendices que había formado, que ahora extendían esa bondad a sus propias comunidades. No era solo una historia de éxito empresarial, era una historia de cómo un simple acto de ayudar a una desconocida con un carro sobrecalentado puede convertirse en un movimiento que toca cientos de vidas. Era la prueba de que la bondad se multiplica, de que la honestidad eventualmente se recompensa, de que las personas que hacen lo correcto por las razones correctas eventualmente encuentran a otras almas similares que reconocen y honran esa luz interior. Al apagar las luces del taller esa noche, Roberto pensó en Diego, aquel joven que había llegado tímidamente hace 5 años y que ahora era uno de sus mejores mecánicos, próximo a abrir su propio taller con apoyo de Roberto. Pensó en los otros aprendices actuales, en los que vendrían, en el legado que estaba construyendo, no de riqueza material, sino de valores eternos. Y pensó en Elena, la magistrada millonaria que se había disfrazado de mujer común para encontrar algo genuino en un mundo de falsedad. La mujer que había arriesgado su fortuna en un mecánico desconocido porque vio algo que nadie más veía. La mujer que había salvado su vida y a quien él, en una forma diferente pero igual de importante, también había salvado. Eres el único hombre que amé verdaderamente, le había dicho Elena esa noche en el hospital después del accidente. Y aunque Roberto estaba felizmente casado y Elena sola por elección, ambos entendían que hay diferentes tipos de amor, diferentes formas de conexión humana que son igual de profundas y significativas que el amor romántico. Ellos compartían algo más raro, el amor que nace del reconocimiento mutuo de almas afines, del respeto profundo, de la gratitud eterna, del compromiso compartido de hacer del mundo un lugar mejor, una persona a la vez. Mientras Roberto manejaba a casa esa noche, por las calles de Guadalajara que conocía tan bien, pasó por el lugar exacto donde había encontrado a Elena hace 10 años. Se detuvo un momento mirando el lugar donde su vida había cambiado para siempre. No había nada especial en ese tramo de calle, solo asfalto, aceras, postes de luz. Pero para Roberto era tierra sagrada. Era el lugar donde dos vidas se habían intersectado en el momento perfecto, donde la necesidad de uno había encontrado la generosidad de otro, donde se había plantado la semilla de una transformación que seguiría creciendo por generaciones. Sonrió, tocó el pequeño medallón de la Virgen de Guadalupe que colgaba de su espejo retrovisor, el mismo que su padre había tenido en su camioneta de trabajo, y continuó su camino a casa, donde Lupita lo esperaba con la cena y donde
sus hijos, ahora adultos pero que nunca dejaban de visitarlos, tal vez estarían también. Y va a casa con el corazón lleno, con las manos que olían a grasa de motor y desengrasante, con la satisfacción profunda de saber que había vivido ese día, como todos los días desde hace 10 años, honrando la confianza que una magistrada millonaria había depositado en un mecánico que solo quería hacer lo correcto. Y al día siguiente volvería a hacerlo todo de nuevo, porque así es como se construyen los legados verdaderos. No con gestos grandiosos únicos, sino con acciones correctas consistentes, día tras día, persona tras persona, generación tras generación.